dice, hermano, mire que el Señor me ha revelado, el Señor me ha mostrado que, bueno, que viendo cómo está el mundo y viendo cómo está la situación de la iglesia, pues, en fin, me dice el Señor que les comparta que ha decidido no venir. ¿Cómo? No, que no viene. Pero hermano, si la Biblia dice que va a venir, sí, pero mire, a última hora ha cambiado de opinión, así que no le esperen, que no viene. Ah, bueno, como lo dijo el profeta, no, mire, discúlpeme, eso no es bíblico, eso no tiene ninguna base, eso es antibíblico, y eso es, vamos, todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vimos que como la gente no tenía acceso a las Escrituras, pues recurrían a los profetas. Claro, el profeta que tenía una línea directa con Dios, sin lugar a dudas, fue Moisés, ¿verdad? Los demás recibían a través de sueños, a través de ángeles, a través de visiones, diferentes mensajes, pero no todos los días ni cada 5 minutos, sino que a veces recibían una palabra y a los años recibían otra y así sucesivamente. Era un tiempo muy diferente al que vivimos hoy en día nosotros, que podemos orar y podemos leer la palabra y saber en todo momento qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Por otra parte, no solamente no se tenía acceso a las Escrituras porque no estaban escritas, sino que tampoco la gente tenía lo que hoy en día nosotros sí podemos decir con toda seguridad que está conmigo, y es la presencia permanente y constante del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, yo sé que ustedes están tristes, no lo entienden, ustedes piensan que ahora viene un caos, un vacío, pero si yo les digo a ustedes que os conviene, a ustedes les conviene, les va a hacer mucho bien el que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no podría venir. Pero cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador y esté con vosotros para siempre. No es como el Señor que estuvo un tiempo corto con los discípulos, sino que el Espíritu Santo dice que estará con nosotros para siempre, con nosotros y en nosotros. Cuidado que esas preposiciones son muy importantes en la Biblia, porque yo puedo estar contigo, pero en ti, eso es otra cosa muy diferente. Pero el Señor está contigo y está en ti además. A donde quiera que vayas, la presencia del Señor va contigo. Y dice, y Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Él además os recordará todo lo que yo les he enseñado. Y Él además os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y Él además, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y bueno, y tantas cosas y funciones diferentes, ¿verdad? Entonces, claro, en esos tiempos no se vivía con estos privilegios, hermanos, que tenemos nosotros hoy en día. Ustedes valoran lo que estamos diciendo, ¿no? Ustedes valoran el hecho de decir, oye, que el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, yo no soy un profeta, no soy un juez como en el Antiguo Testamento, o un rey, o un sumo sacerdote ungido para una función específica, sino que ahora dice sobre siervos y siervas, sobre esclavos y libres, dice, para vosotros es la promesa y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que y ahora el abanico, las posibilidades son mucho más amplias, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando de las características de un verdadero profeta. Un verdadero profeta es una persona apegada totalmente, 100% a la palabra de Dios. No es una persona que va y le profetiza a la gente, al pastor, a la iglesia, lo que la gente en el fondo quiere oír, que es muchas veces lo que suele pasar. Y puse un ejemplo muy bonito. Yo les voy a dar la cita para que cuando lleguen a casa la lean, porque no la vamos a leer ahora porque es un poquito larga, pero quiero que apunten esta cita o la recuerden. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18, a partir del versículo 1. Cuando usted llegue a casa, por favor, lea esta porción. Hay un momento en el que el rey del norte, el rey Acab, un rey perverso, un rey malo, casado con aquella famosa reina llamada Jezabel, pues le pide al rey del sur, un buen rey, un hombre de Dios llamado Josafat, que le ayude para ir junto con él a la guerra. Josafat no tenía que haberse metido en aquella guerra, pero allí fue. La Biblia dice que Acab tenía 400 profetas que le profetizaban todos lo que él quería oír. Y les preguntaba, voy a ir a la guerra y voy a obtener victoria. Y todos le decían, sí, rey, tú vas a ir a la guerra y los vas a destrozar. Vas a obtener una victoria increíble. El enemigo va a ser derrotado, humillado. Vete a la guerra. Oye, 400 profetas profetizándoles lo mismo. Claro, cualquiera se atrevía a llevarle la contraria. Josafat le dice al rey, oye, una pregunta. ¿Tú no tienes en tu reino a otro profeta? Porque a mí me llama la atención que todos digan exactamente lo mismo. Todos te están profetizando cosas bonitas. Además aparece la palabra, la famosa palabra de moda. Dicen los profetas que vas a ser prosperado. Esa palabra aparece ahí.
Y cuando yo la leía, la gente se echaba a reír porque hablamos un poquito acerca de este tema, ¿no? El destrozo que ha hecho la falsa teología, por llamarlo de alguna manera, de la prosperidad en las iglesias, ¿no? Hasta el punto que la gente va para ser prosperado, no para servir al Señor y comprometerse, ¿verdad? Entonces le dice, sí, yo tengo otro profeta, pero nunca me profetiza cosas buenas. Dice, tráelo. Se llamaba Micaías, es poco conocido, ¿verdad? Yo le digo Isaías, Jeremías, Daniel, todo el mundo lo conoce, pero Micaías como que no es muy conocido. Dice que cuando lo mandan a llamar le dicen, mira, escucha una cosa antes de ir para allá. Todos los profetas que tiene el rey en su palacio, todos le están profetizando cosas buenas. No vayas a meter la pata. No le vayas a decir cosas malas. Y él dice, solamente hablaré lo que el Señor me diga que le hable. Entonces cuando llega Micaías, le dice, no vayas a la guerra porque no solamente la vas a perder, sino que vas a morir. ¿Ves? ¿No te dije yo? ¿No te dije yo? Que nunca me profetiza cosas buenas. Es verdad, cosas buenas no le profetizaba, pero una cosa sí le profetizaba, la verdad. Los otros le profetizaban cosas buenas, pero eran todas mentiras. Este no le profetizaba lo que él quería oír, pero es el que decía la verdad. Pero era 1 contra 400, no le hicieron caso. Incluso hasta lo encarcelaron al profeta. Fue a la guerra y efectivamente fue un desastre. Efectivamente, se cumplió la palabra del profeta. Entonces yo dije en este estudio que el profeta dice lo que el Señor le pone en su corazón que diga, aunque a la gente lo mate, aunque a la gente lo apedreen, aunque no sea popular, aunque no lo inviten, aunque lo critiquen, aunque lo cuestionen, da igual. La persona que habla tiene que hablar en base bíblica y tiene que hablar lo que el Señor ponga en su corazón y no lo que en el fondo a la gente le gustaría que el hombre predicara. Amén, hermanos. Entonces puse también ejemplos de profetas del Nuevo Testamento. Y uno dice, oye, pero había, sí, claro. Por ejemplo, dice que en Cesarea, había un antiguo diácono de la iglesia que hemos leído su nombre, Felipe, que después llegó a ser un famoso evangelista, que vivía en esa ciudad y tenía 4 hijas. Y dice que las 4 chicas, sus 4 hijas, profetizaban. Pero fíjate, profetizaban, pero nunca le dijeron nada a Pablo. Hasta que llegó un profeta llamado Agabo, Hechos capítulo 21, del 8 al 11, dice que Agabo le dice, déjame tu cinturón. Dice, amárreme con este cinturón, con esta cuerda que lleva Pablo a la cintura. Dice, así dice el Señor. Así amarrarán al dueño de este cinturón en Jerusalén. Claro, cuando los hermanos dicen que oyeron aquella palabra, le dijeron a Pablo, no subas, no subas. No es que Pablo fuera un rebelde, no es que Pablo llevara la contraria a la palabra profética, sino que la palabra le advertía de lo que le podía suceder si subía a Jerusalén. Pero Pablo dijo, a mí no me importa lo que me hagan. Yo incluso estoy dispuesto a morir. Y claro, cuando yo leía eso, me vino a la cabeza otro hombre que nosotros conocemos perfectamente, que también dijo lo mismo. Yo también estoy dispuesto a morir por ti. Pero aquel no estaba dispuesto a cumplir la palabra, fue Pedro, ¿se acuerdan? Aunque estos no vayan, yo voy. Sin embargo, Pablo sabemos que no tenía ningún problema en ir y dar su vida por Cristo. Entonces sube y efectivamente se cumple. Dice que también había profetizado Agabo que la iglesia tenía que prepararse porque iba a venir sobre toda la tierra una hambruna. Y entonces dice que la iglesia comenzó a recoger ofrendas para mandarlas a las iglesias más pobres, a los hermanos de menos poder adquisitivo, y dice, y esa palabra se cumplió en los días del emperador Claudio, que vino una hambruna sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces era un profeta. También dice la Biblia que Silas, fíjate tú, cuando habla de Pablo y Silas, ¿os acordáis? Silas y Silvano, en la Biblia es el mismo, ¿vale? El que le escribía las cartas a Pablo, pues dice que también era profeta y traía mucho ánimo y mucho consuelo a la iglesia. En Hechos capítulo 13, si queréis podemos ir un momentito y lo vemos. En Hechos capítulo 13, la congregación a la que asistía Pablo, la congregación en la que es llamado al ministerio para salir de la iglesia, dice en el versículo 1, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ves? Profetas y maestros. Y allí menciona a Bernabé, a Simón, a Lucio, etcétera. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. La iglesia no los envía, sino que es el Espíritu Santo el que los envía. En otra ocasión dice la Biblia que cuando van, por ejemplo, al concilio de Jerusalén, la iglesia los envía como delegados de la iglesia. Pero en esta ocasión no los envía la iglesia, sino los envía el Espíritu Santo. Y dice que en la iglesia había
profetas y maestros. También la Biblia habla un poquito más adelante de falsos profetas. Cuidado, porque dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, hubo en el pasado falsos profetas, dice, y ojo, habrá en los últimos tiempos también falsos profetas. Y que no es una cosa que ocurría hace 2000 años, pero que hoy en día, no se preocupen hermanos, que estamos vacunados contra esto. Cuidado, porque la Biblia es muy clara y dice, hubo y habrá falsos profetas entre vosotros, que dice que se meterán encubiertamente, comenzarán a enseñar herejías destructoras por ganancia deshonesta. Y bueno, hay unas características ahí en la carta de Pedro realmente extraordinarias. Hay un capítulo, si les interesa leerlo, donde habla acerca del orden, de cómo tiene que ser ministrado este don hoy en día. 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, habla de cómo tienen que ser las personas que vayan a compartir o a tener este ministerio. Curiosamente, en Efesios capítulo 4, habla de los 5 ministerios, ¿saben, verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y ahí los menciona, ¿vale? Entonces, es un ministerio, es un don, ¿verdad?, que tiene que venir con 3 propósitos. Yo los apunté aquí porque yo les dije a los hermanos, si esta gente que viene a las congregaciones con supuestamente este don o este ministerio no cumplen estos requisitos, no lo acepten. Y la iglesia realmente, y el pastor estaba realmente abierto, querían aprender, y esa actitud es muy bonita cuando uno comparte y ve a la gente con ganas de aprender y te hacen preguntas, y con esa humildad, la verdad es que da gusto, ¿no? Por eso viene muy contento y muy bendecido de allí de Barcelona, porque vi esa actitud en todos los lugares donde fui. Dice que el profeta tiene que edificar, exhortar y consolar. Repito, edificar a la iglesia, exhortar a la iglesia, creyente, y consolar al mismo tiempo a la congregación. Si ese profeta de juicio, de que todo está mal, de que ustedes no oran, de que no se comprometen, de que son una manada de pecadores. Sí, pare el carro, hermano, pare el carro, hermanita, pare el carro. Condenación no, condenación no. Ya con el diablo tenemos suficiente. Es que ustedes no oran, que son unos carnales, es que ustedes son una partida de... No, pare, cuidado, que está hablando con los santos, está hablando con los hijos de Dios, con defectos, pero son hijos de Dios. Está hablando con gente que ha sido comprada a precio de sangre. No está hablando con los inconversos, no está dirigiéndose usted al borrachito de la esquina, al carnal de... No, cuidado. Cuando usted se dirija a un creyente, tenga siempre presente eso. El mismo Cristo que le salvó a usted es el mismo Cristo que le salvó a esa persona. Entonces no vaya a machacarlo, a hacerlo sentir como el más inmundo y peor de los pecadores, que no oras, que no ayunas, que no te congregas, que no lees la Biblia. Bueno, a lo mejor es verdad, pero el ministerio del profeta o de cualquier creyente hoy en día no es condenar, es edificar, creo que lo he dicho bien claro, ¿no? Edificar, exhortar y consolar. Y si no cumple estos requisitos, mejor que se calle. Si usted se cree superior a los demás porque oras más que los demás, gloria a Dios. Oye, qué bueno que tú oras más que yo. Qué bueno que tú sabes la Biblia más que yo, ¿sí o no? ¿Me va a dar envidia a mí que tú ores más que yo? A mí me va a dar envidia eso, ¿no? Yo diré, gloria a Dios, que la hermana pues ora más y lee más la Biblia que yo y tiene más santidad que yo, gloria a Dios. Pero eso no tiene que ser medallas que nos ponemos en el pecho para presumir y encima machacar a los demás, sino que tiene que ser un motivo de estar humilde y decir, Señor, gracias, porque he llegado a este nivel en mi relación contigo, pero eso no es motivo para machacar, para presumir o para aparentar delante de nadie. Amén, hermanos. Una de las cosas que le dije a los hermanos, y yo lo digo aquí, porque una característica de un miembro de Vida Nueva, yo no sé de otras congregaciones, porque claro, yo no puedo pastorear 30 iglesias al mismo tiempo, pero una de las características de los miembros, de las personas que han decidido congregarse en esta iglesia, es que no son personas que tienen que llamar aparte a una persona para decirle algo supuestamente del Señor. Yo sé que esto es muy típico en las iglesias. Hay muchas congregaciones, mire hermano, venga que tengo una palabra para usted. El Señor me ha puesto en el corazón que le diga esto y esto y esto. ¿Pero usted quién es aquí en la iglesia? Dígame, ¿usted quién es? ¿Usted es el pastor? No. Entonces, ¿usted cómo se atreve a acercarse a mí, a decirme, primero lo que mi Dios me puede decir a mí directamente, porque mi Dios es igual que el suyo, ¿verdad? Y encima, usted me está diciendo a mí una palabra, saltándose la autoridad pastoral, saltándose la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia para decirme que yo tengo que vender mi coche y dársela a usted, porque usted tiene que ir de misionera a Hawái. Discúlpeme, pero a mí Dios no me ha dicho nada de eso. Pero es que eso abunda en las congregaciones. A lo mejor muchos de ustedes, yo le decía a los hermanos,
Muchos de los que estáis aquí, el único punto de referencia que tenéis de un pastor y de una iglesia es esta. Hay otras personas que están aquí que han estado en otras iglesias y con otros pastores y más o menos saben de lo que estoy diciendo, pero hay gente que se ha convertido aquí y no saben cómo es fuera de esta congregación la cosa, ¿no? Y no saben cómo son otros ministerios, otros pastores, pero les puedo asegurar que hay gente que van por ahí soltando palabras a diestra y a siniestra, como aquel muchacho, aquel joven. Claro, yo era recién convertido, no tenía mucha idea, pero algo tenía, comenzaba a tener idea de cómo se movía el Señor en la iglesia, y había un muchacho en la iglesia que estaba enamoradísimo de una chica de la iglesia, pero enamoradísimo. Le pasaba como aquel que dice que se enfermaba, ¿no? Había uno en la Biblia que se ponía enfermo, ¿sí o no? ¿No saben lo que estoy diciendo? En la Biblia había uno que se ponía malito, se ponía enfermo, no quería ni comer de lo enamorado que estaba. Ya. Y entonces, claro, la muchacha no le hacía ni caso. Y entonces ni corto ni perezoso, se hace el espiritual. Y se le acerca y le dice: hermana, el Señor me ha dicho, Señor con minúscula sería, ¿no? El Señor me ha dicho que usted se tiene que casar conmigo. Fíjate tú. Y la hermana, que era con una madurez superior a él, evidentemente le dice: pues hermano, me va a perdonar, pero a mí mi Señor no me ha dicho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces a veces se recurre al supuesto don o a la supuesta palabra para decirle a una persona lo que no te atreves a decirle o lo que el Señor no le ha dicho a esa persona. No hay confirmación, hay presión. Y el profeta no viene a presionar. El profeta muchas veces viene a confirmar un sentir generalizado de la congregación, ¿verdad? Ahora, muchas personas se abren. Yo le dije, lo que se le ha permitido a los cantantes y lo que se le ha permitido a los supuestos profetas, entre comillas, en las iglesias hoy en día, no se le ha permitido jamás a los pastores. Pastores que han estado toda la vida luchando, sacrificándose, orando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? No se les ha permitido ni esta, no se les ha pasado ni una, ¿verdad? Y basta que el pastor o la esposa del pastor o el hijo del pastor, la más mínima cosa enseguida, mira. Sin embargo, a los cantantes y a los profetas se les ha permitido en la iglesia total libertad, carta blanca, y pueden hablar con este y hablar con el otro y ministrar por aquí, y pedir dinero y pedir ofrenda y que hagan pacto con ellos y que ayuden su ministerio, y se les ha permitido todo a cambio de nada, ¿verdad? Entonces yo le dije a la iglesia, digo, mire hermano, no nos cerramos a lo que es de Dios, amén, no nos cerramos en absoluto a lo que es de Dios, al contrario, nos queremos abrir a lo que es del Señor, pero hemos visto tanto abuso, hemos visto tantas exageraciones, hemos visto tanta manipulación, que a lo que es del hombre y a lo que es de la carne no me voy a abrir en la vida, ni a palo, mi hermano, porque es un ministerio que puede traer mucha bendición, pero también es un ministerio que puede traer mucho desastre y crear una falsa expectativa. Hoy en día he conocido gente que se lanzaron al ministerio así, de la noche a la mañana soy pastor, y uno dice, pero bueno, ¿y esto? No, es que una profeta o un profeta me dijo que yo tengo que ser pastor. Bueno, hermano, escúcheme una cosa. Desde que Pablo recibe, digamos, ese encuentro con el Señor tremendo, hasta que él llega a convertirse al Señor, algunos calculan que pasaron aproximadamente como unos 15 años. Este hombre se preparó, este hombre tuvo que buscar de Dios, tuvo que vaciarse de tantas cosas, de las tradiciones, de los judíos, etcétera, para poder después llevar el evangelio a miles, tal vez a millones de personas en su época, ¿verdad? Entonces no es que hoy me dicen una palabra aparentemente del Señor y ya mañana me lanzo, sino que a veces entre el llamado y la puesta en acción de ese supuesto llamado hay mucho tiempo. Miren por ejemplo a David. Hombre, David es un jovencito, no tiene más de 20 años, y lo sabemos porque en aquellos tiempos ya los que tenían 20 años tenían que ir a la guerra, y David no fue, por lo tanto no podía tener 20 años, como mucho 19, porque si hubiera tenido 20 estaría con los hermanos en la guerra, ¿me explico? Y llega un profeta, un varón de Dios, no un fantasma de esto que aparece, ¿verdad?, de las tinieblas, de la nada, sino un varón de Dios, probado, un hombre de verdad, de Dios el Señor, llamado Samuel, producto de una oración de fe de su madre, y llega y lo unge delante de su familia, y lo unge delante de sus hermanos, y le profetiza, y le dice, tú serás el segundo rey de Israel. Pero es que yo no tengo ninguna posibilidad, porque yo no soy familia, yo no pertenezco a la familia del rey. Cuando muera el rey, el que tiene que ser el rey es el que actualmente es el príncipe, Jonatán. Sí, bueno, pero eso es lo que dice la tradición, pero ahora el Señor viene y rompe el patrón,
Ahora el Señor rompe esa línea de sucesión de padres a hijos y el segundo rey no será Jonatán, tu íntimo amigo, sino que en aquel momento no eran amigos, sino que el segundo rey serás tú y lo unge. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido hasta que llegó a proclamarse rey? Pues hombre, llegó a ser rey con 30 años. Y si fue ungido con 20 o con 19, muchos años pasaron desde que David sabía perfectamente que el rey de Israel sería él. Pero no fue la semana siguiente que le dijo Saúl, fuera. El Señor me ha dicho a mí que yo voy a ser el rey. Por lo tanto, no, sino que él aprendió a esperar. Y en ese tiempo de espera, no estuvo, permítame la expresión, mirando al cielo, rascándose la panza, sino que estuvo activo. ¿Y qué hacía el segundo rey de Israel o el futuro rey de Israel? Pues lo que su padre le decía. Mira, quiero que vayas al monte y me cuides las ovejas. ¿Podía haber dicho quién yo? Cuidadito, papá. Cuidadito que estás hablando con el futuro rey de Israel. Sí, padre, lo que tú me digas. Mira, quiero que vayas a la guerra, al campo de batalla y le lleves alimento a tus hermanos. Sí, padre, lo que tú me digas. Es una persona que se dejó tratar en esos 10 años largos. Y cuando él llega a ser rey, no llega como un rey soberbio, como por ejemplo Absalón, su hijo. Absalón quería ser rey, ya, quiero ser rey. A las buenas o a las malas. Y si tengo que matar a mi padre, lo hago porque yo quiero ser rey. Hermano, el afán de protagonismo, el querer subir a alturas sin pasar por el valle de sombra y de muerte, por el desierto, es muy peligroso. El Señor podía haber llevado así, arrebatado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y meterlo así en la tierra prometida. Y cuando lo vieran los filisteos y los amorreos, ¡pum!, caer patas arriba como las cucarachas. Pero no lo hizo. Los llevó al desierto 40 largos años. ¿Pero para qué? Para prepararlos. Porque primeramente había que arrancar de ellos muchas cosas. Porque es mucho más fácil trabajar con una persona virgen, ¿verdad?, que trabajar con una persona que ha salido de una esclavitud y entonces 40 años sacándoles toda la basura para después preparar a un pueblo para poder entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de José. José desde niño, mucho más joven que David, unos sueños increíbles. Vio a la familia en peso, padre, madre, hermano, postrados ante él allí como en aquellas pigas derechas y todos postrados. Y el padre que era un hombre de Dios, dice, pero hijo, es que lo que nos está diciendo es que es muy fuerte. Es que no solamente vas a ser una persona bendecida e importante, que gloria a Dios, a cualquier padre le gustaría, ¿no? Sino que además me estás diciendo que hasta tu propio padre, yo, el patriarca Jacob, me voy a postrar ante ti, pero que hijo, esto es muy fuerte lo que estás diciendo. Claro, los hermanos no aceptaban aquello, ¿verdad? Sin embargo, desde que él tiene esos sueños proféticos hasta que llega a ser un hombre bendecido, y en la historia, ¿cuántos años pasaron? Muchísimos años. Pero el tiempo que pasó de espera fue un tiempo duro, un tiempo difícil, por cárceles, por la esclavitud, por el menosprecio, por el rechazo. Imagínate tú el ambiente de aquel muchacho joven en aquella cárcel de aquellos siglos, ¿verdad? Con aquellas penurias, con aquellas limitaciones, un muchacho bueno, espiritual, que amaba al Señor, un niño mimado, un niño que su padre lo tenía siempre, ¿verdad?, tan reconocido, y de repente pasa a ser un don nadie. Bueno, el Señor utilizó todos ese tiempo, esos años, para prepararlo y convertirlo en un hombre tremendo, de mucha utilidad, que después todo eso que aprendió le vino muy bien en la vida, ¿te das cuenta? Entonces, yo decía, en este estudio que he estado dando en estos días, de que, hay que aprender a esperar y a pulir el ministerio y a pulir el don. Y puse un ejemplo que en la ciudad de Jericó, no sé si ustedes recuerdan la historia, en la ciudad de Jericó, dice que cuando Elías es arrebatado y se queda con el manto, Eliseo, dice que se le acercan los profetas y le dicen, mira, Eliseo, vivimos aquí en Jericó, la tierra es buena, pero las aguas son horribles, no se pueden beber. Entonces dice que él sale, ¿verdad?, por los pozos y ora por ellos y dice, y hasta el día de hoy, y ese hasta el día de hoy es hasta ahora mismo, Jericó bebe de esas aguas. Si tú vas a Jericó hoy en día, tuvimos la oportunidad de visitar Jericó hace muy poquito tiempo, y tú ves que los pozos todavía están sacando agua potable, de la cual la gente bebe y se riegan los campos, y Jericó está en medio del Valle del Jordán, un desierto terrible, 50 grados puede haber en cualquier momento de calor, sin embargo es un vergel, ¿verdad? Toda la ciudad de las palmeras, todo verde, todo bonito, y dice que allí pusieron una escuela de profetas.
Una escuela, claro. Es que, hermanos, uno tiene que curtirse, uno tiene que pulirse. No significa que usted tenga un don, ¿verdad? Y ya automáticamente, ¡fum!, ya sabe fluir, ¿verdad? Hay que tratarlo. Me decía, en plan de broma, me decía un hermano de aquí, ahora que estuvimos en Barcelona, que un día una persona se levanta, dice, así dice el Señor. Claro, cuando la gente oyó, así dice el Señor, la gente dice, a ver lo que va a decir el Señor. Dice, así como Moisés metió todos los animales en el arca, así dice, perdón, hermanos, perdón, Moisés no, así como Noé metió a los animales en el arca, así el Señor quiere reunir a su pueblo. Mire, escúcheme una cosa, vamos a ver. Si usted empieza diciendo así dice el Señor nunca jamás en la vida va a decir que Moisés metió los animales en el arca. Entonces usted tiene que pulir, usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse para que no meta la pata y después la gente ponga en duda un supuesto don o ministerio por una mala utilización por su parte. ¿Se da cuenta? Entonces, de todo eso hablamos y creo que la gente lo agradeció mucho porque estaban, pues, en fin, deseando y con ganas de aprender. Y otra de las cosas que dije es que el profeta generalmente no era nada diplomático. El profeta era muy directo. El profeta era muy claro. El profeta era un hombre con un celo por el Señor inmenso. Un hombre que le dolía el corazón cuando veía al pueblo desmadrado, cuando veía al pueblo como Elías, que por la mañana adoran a Baal y por la tarde adoran al Señor. El profeta no era una persona, no, era un solitario. Realmente los profetas eran gente solitaria, personas que no se sentían cómodas en ningún ambiente de paganismo, de desorden, porque el profeta lo que quería era elevar el nivel y la santidad del pueblo, ¿verdad? Entonces el profeta en aquellos tiempos pues, tenía estas características. Al profeta se le temía. Al profeta no era, ¡ay, que viene el profeta, que vamos! No, si lo cuidado que viene el profeta. Y finalmente una de las cosas que también dije es que el profeta, una de las cosas que hacía siempre, sin contemplaciones, da igual, era denunciar el pecado. Claro, esto es fácil decirlo, pero ahora tú imagínate ir al palacio donde vive nada más y nada menos que nuestro querido rey David, un hombre un hombre de Dios, pero un hombre que es un guerrero, un hombre que te corta la cabeza y se queda tan pancho, un hombre que cuando le llega la noticia, para que veas cómo era su carácter, cuando le llega la noticia y le dice, mira, hemos ido a la casa de Nabal, al que tanto hemos ayudado, le hemos cuidado en el desierto, le hemos protegido los rebaños, nos hemos jugado la vida por él y le hemos ido a pedir un poquito de comida y nos ha dicho que no nos conoce, que no nos va a dar ni un vaso de agua, que tú eres un bandolero, que olvídate. Muchacho, cuando David oye aquello, dice que se monta y va con todos sus soldados a descuartizar, a destruir la casa, y si no le sale Abigail en el camino y se postra y le calma la ira, te puedo asegurar de que David iba por todas, ¿eh? David, vamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues a ese hombre ahora tienes que ir tú a decirle que está en desorden y está en pecado. Ay, amigo, pero tú eres el profeta. Tú no puedes ir con milongas, ¿eh? Tú no puedes ir con pañito, Tú tienes que ir allí y decirle, David, con todo mi respeto, ese hombre eres tú. Y fue Natán, ¿verdad? El famoso profeta Natán, que no es un profeta muy conocido, pero de valiente lo tenía todo. Un hombre que llega, prepara una historia, una anécdota, a ver cómo lo da. Y cuando David se sube, le dice, pero ¿cómo es posible? Ese hombre eres tú. Se jugó la vida. Fíjate Juan el Bautista. Juan el Bautista le costó la cabeza el último sermón. Pero no sé, si ustedes algún día se enfadan conmigo, me quieren cortar la cabeza en el último sermón, por lo menos, bueno, fue por predicar la palabra. Podía haberse callado, es para decirle, pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa si el rey de Israel está viviendo en adulterio? Cállate, no digas nada, tú vete a lo tuyo. Él no podía, es que un profeta no puede permanecer en silencio ante el pecado. Da igual si lo hace un discípulo, da igual si lo hace un rey, da igual si lo hace otro colega, da igual. La mujer que tienes no te es lícito tenerla, se la has robado a tu hermano. Claro, tú haces lo que te da la gana porque eres el rey, eres terrible, Herodes era terrible. Robas hasta las mujeres a tus propios hermanos. Y claro, aquello le costó la cabeza y todos sabemos que no le gustaba la palabra a la familia. Entonces el profeta generalmente moría apedreado, moría crucificado
o moría rechazado. Miren, por ejemplo, a Jeremías, y termino con esta lista de ejemplos, ¿no? Cuando Jerusalén es destruida y se comprueba que la palabra que él estuvo 40 años predicando era verdad, los que quedaron, ya la ciudad está destruida, un desastre, no hay templo, no hay murallas, miles de muertos, miles de personas han sido llevadas cautivas a Babilonia que nunca más van a volver. Esto va a durar 70 años, que no es una broma, ¿eh? Muchos de los que van ya no van a volver nunca más. Muchos van a nacer en el exilio, no saben nada de templo ni de Jerusalén. Yo se los había dicho que en esta guerra o se arrepienten o se entregan al enemigo, porque no hay término medio. Ustedes no me hicieron caso y miren las consecuencias. Miren los cuerpos de los niños, de las mujeres violadas, niños descuartizados. Yo se lo dije, cuando ellos dicen, madre mía, qué desastre, se le acercan y le dicen, consulta al Señor. Los poquitos que quedaron en el país, ¿verdad? Consulta al Señor y pregúntale qué hacemos. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que el Señor te hable, hermano, lo que el Señor te diga, lo vamos a cumplir, porque hemos visto y estamos viendo las consecuencias de la desobediencia. Y Jeremías dice, denme tiempo, no sé cuánto tiempo tomó en este momento. Él se va a orar y cuando ya recibe el mensaje, cuando ya recibe la palabra, convoca a aquellos hombres y mujeres que le habían dicho y les dice, ustedes me pidieron que yo orara y le preguntara al Señor qué palabra tenía para ustedes. Pues el Señor me dice que ni se les ocurra irse a Egipto. Yo sé que allá hay trabajo, siempre en Egipto hay trabajo. Yo sé que en Egipto parece que se han abierto las puertas. Egipto está muy lejos de Nabucodonosor y como le tienen miedo se quieren ir bien lejos. Y además allí en Egipto se vive bien, etcétera, etcétera. El Señor dice, no se muevan de aquí. Aunque el país esté destruido, si ustedes son fieles aquí, pueden empezar una vida nueva aquí y el Señor les va a prosperar y el Señor les va a bendecir. No se preocupen, la espada no les va a atormentar, ni la guerra, ni el hambre. ¿Saben lo que le dicen? Eso no te ha dicho a ti el Señor, son mentiras. Nosotros nos vamos a Egipto. Dice que no vayan a Egipto. Mira que Nabucodonosor no tiene ningún problema en bajar allá abajo y cortar el cuello a todos. Eso no, y lo menosprecian y lo humillan. Se van a Egipto y efectivamente la ruina que querían huir de Jerusalén les atrapa en Egipto. El profeta podía haberle dicho, ¿qué me decían? ¿Qué tienes pensado? No, queremos ir a Egipto, pero queremos consultarte a ver si es de Dios o no es de Dios. ¿No hubiera sido más fácil decirle, hermano, cómo no van a poder ir a Egipto si el Señor está en todas partes? Váyanse a Egipto, además allá hay agua, hay buenas playas, buenos ríos, allí tienen trabajo, además mira, el país está hecho un desastre, el campo está destruido, no hay templo. ¿No podía haberles dicho eso? Claro que se lo podía haber dicho, pero jamás se lo iba a decir, porque el verdadero profeta no dice las palabras que en el fondo la gente quiere oír, sino que dice a lo mejor lo que la gente no quiere oír, pero siempre va a decir palabra del Señor y siempre va a decir la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto, porque, bueno, nosotros gracias a Dios como iglesia nunca hemos tenido estos problemas, pero hay muchas congregaciones que por haberse abierto a todo esto, sin mucha experiencia, sin consultar, dejando a un lado la palabra, llevándose por emociones, por sentimientos, por experiencias, etcétera, etcétera, se han desviado de la palabra y todo creyente, toda congregación que se termina separando de la palabra, tarde o temprano el precio es el mismo, desastre, división, ruina y se rompen todas las falsas expectativas que se habían levantado, ¿verdad? Así que bueno, el sábado y el domingo estuve compartiendo con los hermanos todo esto. Creo que ellos lo agradecieron bastante, porque al fin y al cabo era un tema que querían saber, querían preguntar de alguien ajeno a la iglesia, ¿verdad? Yo les dije, hermanos, yo no vengo aquí, yo no sé cuál es la postura de ustedes, pero yo vengo aquí a decir lo que la palabra de Dios dice y les di un estudio con un montón de versículos, un montón de capítulos, un montón de textos y de ejemplos para que todo estuviera basado en la palabra. Y al final les dije lo de siempre. Hermano, la Biblia dice en Tesalonicenses, examinarlo todo y retener lo bueno. Y dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica no filtraban, sino se tragaban todo. Sin embargo, los creyentes de Berea dice que miraban a la luz de las Escrituras, comparaban con la Escritura en la mano para ver si lo que Pablo les enseñaba era palabra de Dios o era palabra del hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Un cristiano maduro es el creyente que dice, bueno, ya hemos oído la palabra,
Hemos oído el estudio, hemos escuchado la exhortación, vamos verdaderamente a comprobar. Y lo bueno de hoy en día es que usted no tiene que esperar a ir a un sitio para decir, bueno, es que no tengo la Biblia, no tengo las Escrituras, tenemos que ir a la sinagoga la próxima semana o tenemos que ir a la casa del rabino tal que tiene más pergaminos que los que tenemos nosotros. No, gracias al Señor, hoy en día en el mismo culto, fíjese lo que le digo, en el mismo culto sin moverse, en el tiempo real, usted puede comprobar si lo que se está leyendo, si lo que se está diciendo es verdad, porque tenemos la palabra ahí en la mano, en el móvil, en el iPad o en lo que sea, y por lo tanto es un privilegio tremendo el poder tener acceso a las Escrituras y además la ayuda del Espíritu Santo que nos abre y dice, y Él nos mostrará la verdad y glorificará a Cristo en todo momento. Amén, hermanos. Volviendo al pasaje de Hechos capítulo 6, si podemos abrir un poquito la puerta, por favor, gracias, porque como apagaron el aire, yo por lo menos tengo calor. En Hechos capítulo 6 encontramos por primera vez una situación en la que la iglesia tiene que recurrir a otras personas. Personas dentro de la iglesia me refiero. Y vamos a ver cómo en este capítulo no se menciona directamente a Pedro, pero sí indirectamente, porque dice que los apóstoles tomaron esta decisión. Y es que ocurre lo siguiente, yo pregunto, hemos visto una iglesia bendecida, una iglesia que un día son 3.000, otro día son 5.000 los que se convierten, una iglesia de milagros, de prodigios, de maravillas. Terminamos el último día que estuvimos analizando el libro de los Hechos, la figura de Pedro en el capítulo 5, los últimos versículos, los vemos salir gozosos de la presencia de los sacerdotes, han sido azotados, pero se reúnen con la iglesia, le dan gracias al Señor porque se han sentido privilegiados y dignos de haber podido sufrir por la causa de Cristo. Siguieron enseñando, siguieron predicando la palabra, había un ambiente de gloria, un avivamiento, lo que diríamos hoy en día en Jerusalén. Jerusalén no era una ciudad tan grande como hoy en día, era una ciudad pequeña y claro que ya lleven casi más de 10.000 personas convertidas en una ciudad pequeña. Oye, eso se nota mucho tú, cuando hay miles y miles de personas convertidas en una ciudad relativamente pequeña como era Jerusalén, la presencia de los discípulos tenía que ser algo, pero vamos, permanente y constante por todos lados. De noche, de día, en el templo, en las calles, en las plazas, hoy sanando enfermos, mañana echando fuera demonios, mañana un muerto que resucita, pasado un culto de bautismo, mañana una predicación al aire libre. Esto era algo increíble. Pero ahora vemos que surge el primer problema dentro de la iglesia, problema que no viene por un ataque externo. Los de afuera ya están atacando a la iglesia, lo hemos visto, ¿verdad? Prohibido predicar en el nombre de Cristo. Prohibido que sigan saliendo por las calles diciéndole a la gente que nosotros lo crucificamos, etcétera, etcétera. Prohibido que ustedes sigan orando por los enfermos en el nombre de Cristo. Son todos ataques de afuera para adentro. Son los de afuera tratando de frenar, tratando de obstaculizar el avance de la iglesia. Eso es normal. Pero lo que no es normal es que desde adentro nos hagamos daño entre nosotros mismos. Eso no es normal. Que el mundo nos ataque es un privilegio y una honra. ¿Amén? No les oigo. ¿Amén? Que el mundo se meta con nosotros, los cristianos. Que se rían y se burlen de que somos antiabortistas y antileyes, antinatura. Eso es una honra. Que tengamos que ir algunos de nosotros a la cárcel o al martirio por predicar la palabra de Dios, eso es un honor, eso es una honra, ¿sí o no? Ellos dicen que salían gozosos, las espaldas llenas de latigazos, sangre, porque claro, los amigos hace daño, pero que se metan al mundo con nosotros, eso es una honra. Pero que nos hagamos daño entre nosotros, eso es una deshonra, eso es una vergüenza. Y aquí empieza un problema dentro de la iglesia, y ahora escuchen esto. El primer problema de la iglesia primitiva no fue un problema de doctrina. Los problemas de doctrina vinieron un tiempo más tarde, cuando los agnósticos, cuando ciertas personas se levantaban y ponían en tela de juicio las doctrinas apostólicas, cuando decían que Cristo no era Dios, cuando decían que Cristo era solamente humano o viceversa. Los problemas doctrinales sí, pero no fue todavía en la iglesia primitiva, fue más adelante. ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia primitiva? Bueno, yo no sé si prestaron atención a la lectura, pero en el versículo 1 lo dice. ¿Cuál fue? Ahí sale una palabra que es la palabra clave. Murmuración. Murmuración. En una iglesia como la iglesia primitiva, no lo puedo creer. ¿No te resulta chocante, Anderson? ¿No te resulta chocante?
¿Quién es el que va a predicar el domingo? San Juan. Juan, el discípulo amado. No me pierdo ese culto, muchachos. ¿Y el jueves quién predica? Pedro. Y la próxima semana, Santiago. Y la próxima semana, Tomás. Muchachos, eso es una pasada de iglesia. Los 12 apóstoles o 11 discípulos del Señor. Mira que te pueden contar cosas esa gente. Oye, pues habrá problemas que no entiendo la palabra, que el sonido está muy bajo o muy fuerte. En aquellos tiempos creo que el sonido estaba bajo, más que fuerte como hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Que la alabanza no sé qué, que aquel desafinó un poquito. Murmuración. ¿Cómo puede la iglesia primitiva, una iglesia tan bendecida, una iglesia donde dice que no había necesitados? No había necesitados. Aquí entre nosotros hay gente necesitada. Pero en la iglesia primitiva no, porque habían descubierto un principio que les funcionaba a la perfección. Es decir, tenemos una deuda, o tenemos un problema económico, o tenemos que comprar comida, o tenemos que comprar lo que sea, no pasa nada. Yo tengo una finca, mañana la vendo. Yo mañana la vendo. Y traigo todo el dinero y lo pongo a los pies de los apóstoles. Claro, después saben que hubo un matrimonio, aquellos que querían aparentar, que también lo hacían, que eran mentirosos, Ananías y Zafira, ¡pum!, que cayeron muertos en el culto. Tuvo que ser un culto de gloria aquello, ¿no? ¿Verdad? Pero un problema de murmuración. ¿Cómo se pueden murmurar los hermanos unos a otros? Yo me he preguntado, ¿será que yo no me he enterado o no me lo hacen ver? ¿Habrá murmuración entre nosotros aquí, Centro Evangélico Vida Nueva? ¿Murmurarán ustedes de mí en algún momento? Elena, ¿tú crees que hablarán en algún momento algo mal de nosotros, de nuestras hijas? ¿Habrá algún hermano que murmura de otro? Yo en crudo digo, no puede ser. Pero vamos a ver, no seamos tan ingenuos, hermanos. No seamos tan ingenuos. Si en la iglesia primitiva, una iglesia de gloria, de avivamiento y de poder, surgía esto, ¿cómo no va a poder surgir entre nosotros en cualquier momento la más mínima murmuración? Tuviste el coche, tuviste la casa, te enteraste. ¿Cómo no va a surgir? Si somos tan humanos, tan carnales o más que aquellos hermanos nuestros de hace 2000 años. Ahora, todo problema debe de dársele solución, ¿sí o no? Porque claro, si hay murmuración, si hay falta de perdón, si hay crítica, si hay envidia, si hay celo y no se hace nada, entonces el problema va creciendo y creciendo y creciendo. Y aquella raíz que se podía haber cortado en su momento, al final se termina convirtiendo en una cosecha terrible que mejor es cerrar la iglesia y marcharnos. Entonces la iglesia, el liderazgo de la iglesia, supo atajar al momento el problema. Dice que el problema surgió por lo siguiente, porque como crecían, es que el crecimiento a veces trae problemas, parece mentira, ¿no? Hay iglesias que tienen problemas porque no crecen. Y esta iglesia tenía problemas porque crecía mucho. Yo les digo una cosa, ¿ustedes prefieren que tengamos problemas por falta de crecimiento o prefieren tener algún problemilla porque crecemos mucho? ¿Cuál prefieren? Hombre, vamos a ver, pero es normal, ¿no? Pues dice aquí que como crecía mucho la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque dice que las viudas de los judíos que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se acuerdan ustedes cuando repartíamos comida en la iglesia? Los líos que se montaban después de los cultos. Y a mí no me diste más 2 latas de tomate, a ella le diste 3. Oye, que hemos terminado hace 10 minutos un culto, donde yo te he visto a ti, aleluya, gloria, y ahora estás discutiendo porque le dieron un paquete de garbanzo más que a ti. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede discutir en la iglesia por la comida? Pues hermano, esto es lo que dice la Biblia, que no discutían por la doctrina, no discutían porque a mí Pedro no me gusta como predica, a mí me gusta más Santiago, a mí me gusta más cuando toca fulanito que cuando toca... No, es que no eran por cuestiones espirituales, eran por cuestiones de la panza, de la barriga. Es que hermano, cuando usted sirve la comida, yo veo que a usted le pone más a la judía, porque usted es judío, le pone 2 chuletas y a mí me pone media y con hueso y con grasa. Entonces, la murmuración. La murmuración es un cáncer, ¿sí o no? ¿Usted sabía eso? La murmuración es contagiosa. Diga conmigo, la murmuración es un cáncer. La murmuración es contagiosa. Y la murmuración es pecado. ¿Se acuerdan las 3 palabras?
La murmuración es un cáncer. La murmuración es contagiosa y la murmuración es pecado. Ahora dígaselo al que está a su lado, a ver si se acuerda de los 3 puntos. Mira qué fácil. Es un cáncer, es contagiosa y es pecado. Entonces, si usted no quiere pecar, no murmure. En boca cerrada no entra mosca. Murmuración por la comida. Por la comida. Yo digo, pero Señor, murmuración porque lo subieron a él a cantar y no a mí. Bueno, lo puedo entender. Murmuración porque le dijo que predicara él el jueves y yo quería el domingo, yo quería trompeta y le dieron la guitarra, o le dieron la flauta y el otro le dieron la... Pero por la comida, por algo tan vano como dijo el Señor, lo que comemos va a la letrina. Por la comida. Pero ¿y ahora qué hacemos? Añadimos más quejas, nos seguimos quejando, ponemos la metralleta en el púlpito y comenzamos a disparar contra los que han murmurado y los matamos a todos, los ponemos en disciplina, los ponemos de cara a la pared, les amargamos la vida y al final se van a tener que marchar a otra iglesia o nombrar otro ministerio. ¿Qué hizo la iglesia primitiva para cortar así, ¡fum!, de raíz la murmuración? ¿Qué hizo? Porque lo que ellos hicieron es teóricamente lo que deberíamos de hacer nosotros. Bueno, pues fíjate la medida que tomaron. Es la primera vez en la historia que los discípulos en la iglesia primitiva nombran a otras personas para otro tipo de funciones. Y mira lo que hacen. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuche bien porque esto que vamos a leer ahora es muy interesante. No es justo, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Yo pregunto, ¿usted está de acuerdo con esto, sí o no? ¿Este señor qué es? Pastor. ¿Este señor a qué se tiene que dedicar? A orar por toda la iglesia, ¿no? A prepararse para que nos traiga palabra a Dios mediante cuando le toque predicar, aconsejar al que le toque aconsejar, animar, exhortar, reprender, en fin, lo que sea. Si este señor es un pastor, ¿vale? Estos señores son apóstoles de Cristo, ¿verdad? Estas personas han estado con Cristo, estas personas tienen un conocimiento de la palabra espectacular y esta gente tiene que atender a miles y a miles y a miles de personas. Ahora, decirle a Pedro, a Juan, a Santiago, a Tomás, que no les va a causar ningún problema personal en el sentido de que ellos son pescadores, la mayoría de ellos, y están acostumbrados al trabajo duro. Esta gente tiene callos en las manos, ¿eh? Estos no son señoritos, estos son vagos. Estos son gente que sabe tirar de una red y estar toda una noche pesca que te pesca, o un día no pesco, mañana sí pesco. Esta gente son trabajadoras, no es porque sean vagos, no es porque no quieran dedicarse a esto, sino porque Dios no los ha llamado a esto. Y sería terrible ver a un señor como Pedro estar todo el día en una cocina preparando la comida para 20.000 personas y no has orado, no has leído la Biblia, no te has comprometido con el Señor. Hay gente sin atender. ¿Por qué? Porque está preparando el potaje para que cuando vengan las mujeres estén contentas. Entonces ellos mismos dicen, vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza, hermano. ¿Cómo vamos a dejar nosotros ahora de estudiar las Escrituras y prepararnos y estudiar y orar y tal para servir las mesas? Esto lo puede hacer cualquiera. Y entonces ellos dicen y hacen una propuesta. Busquen ustedes hermanos de entre vosotros a 7. Ahora, claro, es que ahora espérate los requisitos que tenían que tener estos 7. A ver si los cumplo yo. Tienen que ser gente de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora tú pregúntate, cada uno se pregunta, por favor, Santiago, Luis, Pepita, Raúl, cada uno pregúntese esto. ¿Soy yo un hombre de buen testimonio? ¿Soy yo un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Y soy una persona llena de sabiduría? Porque esto es lo que se le pedía a los diáconos de la iglesia primitiva. Yo he llegado a la conclusión de que yo no podría ser ni ujier en la iglesia primitiva. No, de verdad, Porque los diáconos de la iglesia primitiva ponían patas arriba ciudades enteras. Vamos a ver después lo que hicieron algunos. Es decir, son 3 requisitos sencillitos, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Ya. Sí. Pero mira, uno de los 7, porque aquí está la lista, gracias al Señor, de los 7,
Dice, uno se llamaba Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El mensaje para mí más hermoso, aparte del que Pablo predica en el Areópago, allí en Atenas, que es un mensaje espectacular, para mí uno de los mensajes más profundos, una de las predicaciones, más profundas y más amplias de la Biblia está en el libro de los Hechos, y lo dio precisamente Esteban minutos antes de que lo mataran a pedradas. ¿Lo habéis leído? Hermano, leer la defensa, el mensaje que está en el capítulo siguiente, capítulo 7 de Hechos, lo que ese hombre predica, lo que ese hombre dice allí, bueno, eso fue impresionante, un mensaje tremendo. Y era un diácono. Señor, pues si así predicaba Esteban, que era un diácono, ¿cómo predicaría Pedro y cómo predicaría Juan y cómo predicaría Santiago? Eso, imagínate, si estos son los discípulos, ¿cómo serían los maestros? Otro, Felipe. Sabemos que Cristo tenía un discípulo llamado Felipe, ¿no? Otro Felipe que dice que fue diácono. Felipe, dice la Biblia, que se fue un día cuando la iglesia primitiva entró en persecución y tuvieron que salir todos corriendo. Pues dice que Felipe se fue a vivir a la ciudad de Samaria. Y toda la ciudad de Samaria fue sacudida por la predicación de Felipe. Cojos, mudos, endemoniados. Puso la ciudad patas arriba. Hasta el punto que los que se quedaron en Jerusalén, algunos apóstoles dijeron, Juan, Pedro, vayan para allá a ver qué es lo que está pasando. Si la que estaría liando este hombre en Samaria, el mover del Señor tan espectacular, para que Pedro y Juan, hombres tan ocupados en la obra, se fueran a Samaria para echarle un ojo, para ver qué es lo que el Señor estaba haciendo allí. Otro diácono de la iglesia, el que se fue un día al desierto porque un ángel le habló y le dijo, vete al desierto, y se va al desierto. Y se encuentra un etíope eunuco y le habla y viaja con él durante días y le dice, oye, veo que estás leyendo al profeta Isaías. ¿Tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Y le dice, no me entero de nada. Si alguien no me lo explica, no sé de quién habla, de este o de otro. Y se monta con él y dice que al final llega y le bautiza. Cuando termina de darle testimonio y lo bautiza, dice la Biblia que el Señor lo arrebata. Ni guagua, ni tren, ni nada, sino vaya. Como la cosa más normal del mundo. Después te lo encuentras casado, viviendo en Cesarea, con 4 hijas, claro que les transmitió el fuego y las 4 hijas profetizaban. Este era otro diácono de la iglesia primitiva. Pero tú fíjate qué tremendo, porque dice que en el versículo 8, creo que era el 6-8 de Hechos, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oye, pero no era Juan, no era Pedro, no eran los discípulos los que hacían los milagros y oraba por la gente. No, pero es que este también. Este resulta de que dice que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, es que todo lo que dice de Esteban es todo lleno. Mira, versículo 5, lleno de fe. ¿Lo veis o no? ¿Está ahí? ¿Dónde él pone? Agregó varón lleno de fe, ahí está. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8. ¿Lleno de qué? De gracia. ¿Y lleno de qué? De poder. Es que todo está lleno, es que este hombre está lleno hasta arriba. De fe, de gracia, de poder, de todo. Y dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un diácono de la iglesia. Entonces fíjate tú, Esteban, pedazo de diácono increíble. Primer mártir de la iglesia, ¿no? Felipe, un diácono tremendo, que después se conoce como Felipe el Evangelista. Entonces, ¿cómo se solucionó el problema de murmuración a la iglesia? Con organización y delegando y compartiendo la responsabilidad de la iglesia entre 7 personas, pero claro, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y también de buen testimonio. En aquel momento, estos eran los 3 únicos requisitos que se le pedía a un diácono. ¿Qué es un diácono? Dicho sea de paso, ¿qué es un diácono? Diácono es uno que ayuda, es un servidor. En este caso, a la hora de la comida, había que servir las mesas, había que repartir la comida, había que recoger la mesa. Eran ayudantes, eran colaboradores. Para ser ayudante en la iglesia primitiva, ¿había que estar lleno del Espíritu Santo? Claro, porque si no, ¿de qué estás lleno? Para repartir las comidas en la iglesia primitiva, ¿había que tener mucha sabiduría? Hombre, es que le tienes que dar de comer cada día a 20.000 personas, a ver cómo te apañas.
Y de buen testimonio, pues también, porque el tema era que había murmuración, porque dice que había injusticia. A unas le daban más y a otras le daban menos. Por lo tanto, tú tienes que tener un buen testimonio para que no te comiencen a cuestionar del primer momento. Entonces, con aquellos requisitos, escapaban. Pero tiempo más tarde, se fueron pidiendo más requisitos. Y quiero terminar esta noche leyendo los requisitos que después, en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, dice, no, pero espérate, ahora aparte de esos requisitos de la iglesia primitiva, los diáconos tienen que cumplir con estos requisitos. Y lo vamos a leer y el próximo día, el próximo jueves, Dios mediante, los tocaremos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo 3, del 8 en adelante. Y dice así lo siguiente. Dice la palabra. Los diáconos, los que van a ayudar, los que van a colaborar en la iglesia, asimismo deben ser, ¿qué dice ahí? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Se les prohíbe beber vino? No. Lo que dice, no bebas mucho. No codiciosos de ganancias deshonestas. Ay, amigo. En otras palabras, que no te guste a ti el dinero. Que no se te vayan los ojos por el dinero. Que guarden bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10, algo muy interesante. Estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba. A prueba. Claro, hay que probar a la gente primero. Porque te puede dar una imagen de que es muy educadito, muy bueno, muy santo, pero pruébalo, pínchalo un poco. Ay, amigo, es como al lobo de Israel, como los he explicado muchas veces, ¿no? El lobo de Israel por arriba es igual que una oveja, igual. Agacha la cabeza y no lo sabes distinguir. Se mete entre las ovejas y no sabe, estará el lobo, no estará el lobo, y cuando está dentro, ¡rah! Entonces el pastor con una vara, con un pinchito, un clavo en la punta, va tocando a las ovejas, 1, 2, 3, 4, las va contando y la oveja ni se inmuta. Pero cuando le das así arriba en el lomo al lobo, amigo, el lobo te echa los dientes, porque es el lobo, Ah, amigo. Primeramente a prueba. A ver si es puntual. A ver si sabe de la Biblia. A ver si verdaderamente es convertido. A ver si verdaderamente es igual en la casa que en la iglesia. A ver si verdaderamente es una persona que tiene el control sobre lo que gana, sobre el dinero, o el dinero lo controla a él o a ella. A ver si aparenta que es muy buena persona y luego por fuera es un demonio. Hay que probarlo, dice la Biblia. Someterlos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Oye, pero qué requisitos más altos, ¿no? Son los que dice la Biblia, hermano. Algunos dirán, ¿y no hay requisitos para pastor? Sí, también los hay, pero hoy no estamos hablando del pastor, estamos hablando del diácono. ¿Vale? Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y uno dice, hombre, claro, no va a ser de dos. Ah, ¿y si tiene dos? ¿Y tú no lo sabes? Maridos de una sola mujer, es que tenemos que ser maridos de una sola mujer, ¿sí o no? Pero ¿y si en Venezuela tiene una y en Canarias tiene otra? Ah, es que yo no lo sabía. Pues infórmate antes. Ah, ¿y habrá gente así? Bueno, y en Colombia, y tienen otra en Miami, y tienen otra, maridos de una sola mujer. Que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Gobernar, fíjate, gobernar, se emplea el término gobernar para hablar de los hijos y para hablar de la casa. Hombre, claro. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo vamos a dejar hoy aquí, pero fíjense, primer problema interno de la iglesia, la murmuración. Cuidado, que nos puede a nosotros pasar lo mismo si en un momento determinado creemos que se está haciendo algo diferente a mi opinión. Y ahí, si no somos maduros, podemos entrar en murmuración, en crítica. ¿Se da cuenta? Podrían haber dicho, ¿te estás dando cuenta que cuando llegamos a la hora de la comida le están dando mejor ración y más cantidad a las que son judías, como ellos,
que a nosotras que somos griegas, ¿te das dando cuenta? Y una hermana podría haber dicho, sí, pero no le des importancia, hermana, no te preocupes por eso. Nos hace falta perder unos kilitos. Es que nos aman tanto los hermanos de la iglesia que nos dan menos, no porque nos menosprecien, sino porque dicen, a la hermana un par de kilitos menos le quedaría mejor la figura y el vestidito. Entonces no te preocupes. Ay, es verdad, no me había dado cuenta de eso, hermana. Gracias, qué bueno. Hermano, gracias porque me está poniendo poquita cantidad y le agradezco porque así mi marido me va a querer más y voy a... No, si no, ¿tú te das cuenta de lo que están haciendo? ¿Tú te crees que hay derecho a eso? Nos pegamos todo el día limpiando la iglesia, venimos a aspirar la alfombra, estamos todo el día metidos aquí adentro y ahora resulta que llegamos a la hora de la comida y pasamos más hambre que el perro un ciego. ¿Por qué? Porque doña tal, doña fulana y doña mengana le ponen más a ella y a nosotros nos ponen menos. Pues eso no puede ser, claro que no. Llámale por teléfono y coméntaselo a la hermana. WhatsApp que te pego. Hermana, tú te has enterado. Es verdad, esto es una injusticia, esto no puede ser. ¿Pero qué tipo de iglesia es esa? ¿Pero qué pastor es ese? Pero eso es un hombre de Dios, eso es un sinvergüenza. Porque yo... Y me ingresó la bomba y los discípulos dijeron, alto, 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 alto. Si por la comida se va a dividir la iglesia, vamos a nombrar diáconos y que estos hermanos se encarguen del tema. Oye, y que yo sepa, hubieron otros problemas, cuidado, pero nunca más por la comida volvieron a murmurar en la congregación, porque se supo zanjar el problema. Nosotros tenemos que tener la madurez, y espero que la tengamos, que cuando veamos algo que desde nuestro punto de vista no se está haciendo como a ti te gustaría que se hiciera, tener la madurez de decir, vamos a orar para que el Señor pues ponga lo que tenga que poner. Y mientras no sea algo de la doctrina, algo grave de la palabra, sino mira que se pintó la pared de marrón. Pues yo lo hubiera pintado de amarillo, tú, porque el marrón está tan pasado de moda, pero no importa, gloria a Dios. Mira, además, mira, las columnas de marrón parece como si estuviéramos en el tabernáculo en el desierto. Qué bonito, tú. Ya está, se quita el problema. Entonces, hermanos, aprendamos de los errores de otros para no cometerlos nosotros en el día de hoy. Amén, hermanos. Y les recuerdo, antes de orar, que nos falta un último empujón para terminar la obra. Gracias al Señor, prácticamente esta parte de aquí arriba, prácticamente ya está terminada. Mañana y el sábado vamos a meternos en la otra parte, que es la que falta, y le pido, por favor, a la iglesia que nos subamos al carro y terminemos esto lo antes posible. Entonces, oren, apoyen, vengan y colaboren para que ya en este poquito tiempo que nos reste podemos terminar con la obra y para la gloria del Señor decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Cualquier pregunta, cualquier forma de colaboración, háblense conmigo y yo le voy a decir, hermano, hace falta esto o aquello, no, esto no hace falta, esto sí hace falta. Y entonces hoy es día 15, ¿no? En estas 2 semanas prácticamente vamos a zanjar ya este tema, que ya se nos echa el verano encima, vienen los campamentos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y no vamos a estar en pleno mes de julio y agosto trabajando en esto, sino todo lo contrario. Queremos terminar esto lo antes posible. Hay formas de colaborar en todos los sentidos. Aquí estoy, soy todo oídos después del culto. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar y darle gracias al Señor por este tiempo que hemos podido pasar aquí. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Siempre nos anima, siempre nos motiva, siempre nos ministra y nos habla, Señor. A ti la gloria. Gracias por este regalo hermoso de las Sagradas Escrituras, completas en nuestras manos, a través de las cuales recibimos aliento, ánimo, exhortación, edificación, y todo es útil para nuestro crecimiento espiritual. Señor, guarda nuestra vida, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras bocas, que siempre, Señor, estemos atentos a lo que tú quieras hacer, que estemos atentos a tu instrucción, a tu palabra, porque ella es nuestra lámpara que nos ilumina el camino. Y gracias por esta lección que nos dio la iglesia primitiva de cómo delegaban, de cómo frenaban problemas de murmuración para que la iglesia no se viera afectada ni perjudicada por esta cuestión, sino que el reino siguiera adelante y la palabra predicándose a diestra y a siniestra. Señor, recibe nuestra alabanza, la adoración de tu iglesia en esta tarde. Te reconocemos como nuestra autoridad, nuestra cobertura, y una vez más te decimos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia nunca nos ha abandonado. Gracias, Señor, también por esta ofrenda que podemos levantar en el día de hoy. Bendícela tú y que a través del esfuerzo de cada uno de nosotros la obra siga adelante caminando, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.